Muy buenas. Acabo de celebrar misa, como veis, y estaba acordándome de vosotros y me ha venido a la cabeza pues esta reflexión que el Papa Francisco nos ha enviado a todos, que se llama Un plan para resucitar. En este texto está hablando de la resurrección de Jesucristo, cómo las santas mujeres van a buscarle, van a la tumba y están preocupadas porque ¿quién nos moverá la piedra? Porque las santas mujeres, ¿qué van a hacer? Van a ungir, a poner óleos sobre el cuerpo de Jesús para prepararlo así para su descanso eterno. Ellas no consideraban o no pensaban en ese momento que si Cristo iba a resucitar. Ellas solo veían lo que les decía su razón, que estaba muerto, que había muerto, ¿verdad? Y todo este texto os traigo a colación de lo que comentábamos ayer sobre la capacidad del sufrimiento, sobre la capacidad de ser capaces de negarnos a nosotros mismos, ser capaces de empezar una nueva vida, una nueva forma de vida en la cual podamos descansar en el Señor, ¿verdad? Y sobre todo, pues no tener miedo a hacer su voluntad. ¿Qué dice el texto? Sin embargo, resulta conmovedor destacar la actitud de las mujeres del Evangelio. Frente a las dudas, el sufrimiento, la perplejidad ante la situación e incluso el miedo a la persecución y a todo lo que les podría pasar, fueron capaces de ponerse en movimiento y no dejarse paralizar por lo que estaba aconteciendo. Por amor al Maestro y con este típico, insustituible y bendito genio femenino, fueron capaces de asumir la vida como venía, sortear astutamente los obstáculos para estar cerca de su Señor. A diferencia de muchos de los apóstoles que huyeron presos del miedo y la inseguridad, que negaron al Señor y escaparon, ellas, sin evadir ni ignorar lo que sucedía, sin huir ni escapar, supieron simplemente estar y acompañar. Como las primeras discípulas que en medio de la oscuridad y del desconsuelo cargaron sus bolsas con perfumes y se pusieron en camino para ungir al Maestro en el sepulcro. Nosotros pudimos en este tiempo ver a muchos que buscaron aportar la unción de la corresponsabilidad para cuidar y no poner en riesgo la vida de los demás, a diferencia de los que huyeron con la ilusión de salvarse a sí mismos. Fuimos testigos de cómo vecinos y familiares se pusieron en marcha con esfuerzo y sacrificio para permanecer en sus casas y así frenar la difusión. Pudimos descubrir cómo muchas personas que ya vivían y tenían que sufrir la pandemia de la exclusión y la indiferencia, siguieron esforzándose, acompañándose y sosteniéndose para que esta situación sea, o bien fuese, menos dolorosa. Vimos la unción derramada por médicos, enfermeros y enfermeras, reponedores, limpiadores, cuidadores, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosos, abuelos y educadores, y tantos otros que se animaron a entregar todo lo que poseían para aportar un poco de cura, de calma y alma a la situación. Y aunque la pregunta seguía siendo la misma, ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro?, todos ellos no dejaron de hacer lo que sentían que podían y tenían que dar. Más adelante, el Papa Francisco nos dice: cada vez que tomamos parte de la pasión del Señor, que acompañamos la pasión de nuestros hermanos, viviendo inclusive la propia pasión, nuestros oídos escucharán la novedad de la resurrección. No estamos solos. El Señor nos precede
en nuestro caminar, removiendo las piedras que nos paralizan. Esta buena noticia hizo que esas mujeres volvieran sobre sus pasos a buscar a los apóstoles y a los discípulos que permanecían escondidos para contarles. La vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz, ha despertado y vuelve a latir de nuevo. Esta es nuestra esperanza, la que no nos podrá ser robada, silenciada o contaminada. Toda la vida del servicio y amor que ustedes han entregado en este tiempo volverá a latir de nuevo. Basta con abrir una rendija para que la unción que el Señor nos quiere regalar se expanda con una fuerza imparable y nos permita contemplar la realidad doliente con una mirada renovadora. Muy bien, este es el texto, como os decía, del Papa Francisco. Si a alguien le interesa, pues ahora, al terminar esta catequesis, os pondré el enlace para que alguien pueda, el que quiera, pueda leer esta reflexión. Son 3 páginas, ¿vale? Muy bien, pues ahora seguimos ya, ahora sí, con la catequesis 35 de estas catequesis de andar por casa. En el punto número 107. ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios anunciando y realizado por Jesús? Pues la respuesta es todos. Todos los cristianos, todos los bautizados, estamos llamados a participar en este anuncio del Evangelio, a poder vivir el Evangelio, porque seamos sinceros, no es una misión solo de curas y monjas, de frailes, de obispos, del Papa o de no sé quién, es de todos y cada uno de los cristianos, porque a todos Cristo nos dio un nuevo mandamiento. Antes de subir al cielo, antes de ascender al cielo, nos dijo: id por todo el mundo y bautizad a todas las gentes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jesús nos pide que participemos en este anuncio. ¿Qué significa participar en el anuncio del Evangelio? ¿Estar todo el día dando catequesis y tal y cual? Pues no. Jesús, lo primero que hace falta es vivir lo que decimos. ¿De qué sirve hablar como los ángeles y luego en tu vida eres un miserable? ¿De qué sirve ser un grandísimo orador si luego en los hechos se demuestra que ni crees, ni amas, ni perdonas, ni nada? Sería una locura, sería una hipocresía. Por eso es importante suplicarle a Dios que nos conceda vivir humildemente lo que creemos. ¿Alguien se ha parado a pensar cómo es posible que Jesús perdiera 30, entre comillas lo de perdiera, perdiera 30 años de su vida viviendo humildemente en Nazaret, aprendiendo la profesión de carpintero y viviendo con sus padres y su familia? Pues porque eso también es evangelizar. Eso ya es anunciar el reino de Dios. Eso ya es anunciar que el reino de Dios está aquí y ahora. Y si lo podemos vivir, si podemos vivir lo que creemos, es la manera de poderlo anunciar. Porque bienaventurados los humildes, bienaventurados aquellos que los pobres de espíritu, aquellos que ponen su vida y su esperanza en Cristo resucitado. Ponen su vida y su esperanza, dejan que Dios lleve adelante su vida, como la Virgen María. La Virgen María, ¿qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. No te voy a poner condiciones, no te voy a poner lo que tú me digas, eso haré. Eso es lo que hizo la Virgen María, ¿verdad? Por eso es tan importante para nosotros. Sigue, y además es que es precioso. Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. Porque todos estamos llamados a convertirnos. Y la conversión, que significa reconocer que he metido la pata, que Dios es mi Salvador, que le amo y que le necesito, pues eso hace que si yo me convierto, pues que me llene de alegría.
me llene de esperanza y parte de esta conversión es el deseo de poder anunciar lo que gratis he recibido, dar gratis lo que gratis habéis recibido. Y continúa diciendo, el reino de Dios pertenece a quienes lo acogen con corazón humilde, ¿veis? No me lo he inventado. Los que lo acogen con corazón humilde, a ellos les son revelados los misterios del reino. Cristo, el Señor, nos quiere revelar todas estas maravillas y estas verdades, todos estos dones, en la medida en que nos dejemos llevar por Él, en la medida que le dejemos a Él indicarnos cuál es el camino, para que, digamos como San Pedro, como ya lo he dicho muchas veces, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Muy bien, punto 108. ¿Por qué Jesús manifiesta el reino de Dios mediante signos y milagros? Pues para atestiguar que el reino de Dios está presente en Él, el Mesías. Él no ha venido para abolir todos los males de la tierra, que esto es muy interesante, porque muchas veces le echamos en cara a Dios ¿por qué no has quitado el hambre, las guerras? ¿Por qué no evitas tantos desastres? ¿Por qué no evitas tantas cosas? Dice, Él no ha venido a abolir todos los males de la tierra, sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado, que es la verdadera esclavitud. De hecho, hay un evangelio muy importante que todos tenemos en la cabeza. Había un paralítico que lo llevan entre 4, con una camilla, a Jesús para que lo cure, pero no pueden pasar a la casa donde está Jesús porque está lleno de gente. Entonces no se les ocurre otra cosa que subirse al techo, hacer un agujero en el tejado, descolgar la hamaca con el paralítico, y entonces Jesús, ¿qué dice? Lo primero que dice es, tus pecados están perdonados. Es algo que nos sorprende cuando lo vemos. Jesús, ¿pero qué dices? Hombre, cúralo primero y luego ya le perdonará los pecados, porque parece que lo importante es que le cure la enfermedad, que le cure la parálisis. Pero no, Jesús lo primero que hace es curarle los pecados, perdonarle los pecados, porque eso es lo que le impide amar, escuchar, aceptar al otro, desear hacer la voluntad de Dios, etc. Los pecados son los que nos atan, los que nos hace imposible que podamos hacer la voluntad de Dios, lo que nos hace imposible el poder estar al servicio de los demás. Por eso es tan importante que el Señor primero nos libere de los pecados y luego nos permita curarnos, porque la curación no puede venir sin el perdón de los pecados, ¿verdad? Muy bien, y esto es importantísimo. La expulsión de los demonios anuncian que en su cruz se alzará victorioso sobre el príncipe de este mundo. Bueno, majos, se me ha echado encima el tiempo. A ver si el próximo día os lo puedo explicar un poquito mejor. Venga, guapos, ánimo, que el Señor nos ama, que el Señor nos quiere liberar, primero de nuestros pecados y segundo de nuestras esclavitudes. Pues ánimo, familia, hasta luego.